de la clase la más larga, porque son como 30, o sea, en el peor de los casos, si tienes una asignatura que 2 veces a la semana, Mm. tenéis 18 por 2, 36 clases que tendríais que planificar. Claro. Yo voy a aprovechar de sumar pequeños tips para ya hacer los cambios más de clase para el otro semestre. ¿Viste? ¿Para qué vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer en el otro semestre? Pero Yo ahora ya incluso, voy a empezar a colocar pequeños tips, por ejemplo, lo que comentábamos, el Kahoot, el tema de los diagnósticos, ¿cachai? Todas esas cuestiones, ir clase a clase. Si me Vamos a vernos. disculpa, si el me que tú disculpa, Mauricio, yo creo que debemos tomar la experiencia de estos casi 2 años de pandemia, luego la experiencia del próximo año, y recién el año 2023 empezar a cambiar las cosas. Yo creo, ¿ah? A la próxima Oye. acreditación. Sí, adhiero. Y ojalá que la acreditación sea para 10 años, entonces tenemos un plazo más largo para. Ah, no, yo lo único, por ejemplo, el tema ese del Kahoot, yo el Kahoot lo vengo usando hace como ya un par de años. Casi ¿Qué? clase a clase. ¿El Sí, qué? yo estoy haciendo evaluación de aprendizaje previo, todas las clases, Claro, formativo. yo desde hace, qué sé yo, 8 años, 9 años, que tengo la costumbre de hacer también, digamos, no por, digamos, electrónico, sino bien en papel, de hacer quiz permanentemente sobre la clase anterior o por lo menos la de la semana, un quiz de lo que se pasó, súper rápido, o sea, les entregaba la hojita, que contestaran, terminaban de contestar inmediatamente ya. Ahora todos a conversar cuál es la respuesta correcta, por qué. Claro, la retroalimentación inmediata, sí. Y toda la semana, sí, toda la semana. Eso ya es una costumbre. Y después, lamentablemente, el Kahoot me ha servido para complementar, pero no sirve para evaluar, porque de repente a los cabros se les cae el sistema. Y ¿Qué ahí, encajó, Luis? ¿Qué encajó? el El Kahoot, Kahoot, bueno, a lo mejor el profesor nos va a enseñar, pero el Kahoot es una herramienta que te permite hacer como preguntas de alternativa, ¿ya? A los estudiantes, y es como un concurso. Entonces, después que se termina la pregunta, te da puntaje, y vas concursando. Todos los que van jugando y van jugando a través de sus celulares. Entonces, no soy como algunos profesores que cuando entran a la clase le dicen, hay unos profesores, digamos, nuestros que colocan un cajón, ¿cierto? Y van entrando los alumnos y vayan dejando ahí sus celulares. Yo les digo, no, a ver, todos, por favor, todos con celular en mano, todos conéctense a esta página que es una página, digamos, italiana, me parece, que es kahoot.it. Y ahí yo les doy una clave y todos en sus celulares lo usan como botonera para responder. Es entretenido, es súper entretenido, digamos, los chiquillos se divierten, al final termina con premios, primer lugar, medalla de bronce, medalla de plata. Pero sí, dele décima, profesor, ¿qué medalla? está el Quizzes también, el Quizzes. Sí, No, hay de todo. aparte de las castañas Cajún, no tenía idea de ninguna cosa más. Era ya, retroalimentación. ya, profesores, Ya, ordenen, por favor. vamos ya a comenzar. Tienen que considerar que yo parto en desventaja porque ustedes son una facultad donde se conocen, donde se colaboran. Soy el que viene a presentarse en esta comunidad que ya existe, ¿cierto? Donde hay relaciones ya establecidas y que básicamente vamos a conversar en torno a lo que implica el tema que nos convoca en esta nueva unidad. Así que desde ya saludarlo a todos. Qué bueno que existe esta camaradería entre ustedes que siempre por lo menos hace bien para pasarlo bien un rato que sea, ¿cierto? Más allá de las colaboraciones que efectivamente podamos tenernos, yo creo que el ambiente en comunidad, el ambiente comunitario, que en este momento lo hacemos a distancia, siempre es lo que se extraña también en la presencialidad, ese ambiente comunitario que los estudiantes y los académicos no hemos visto restringido tremendamente. Así que vamos a comenzar el día de hoy. Yo los saludo ahora en esta instancia, me presento. Yo soy Rodrigo Fuentes. Yo soy cirujano dentista de profesión. Tengo una especialidad que es de patología oral. Patología se trata de todo el estudio de tumores, quistes, biopsias que pueden ocurrir en la boca. Entonces, ese, digamos, es parte de lo que me compete. Y es el tema que desarrollo dentro de lo que es el ámbito de la docencia en la facultad. Eh, Estoy cumpliendo ya 20 años de profesión y esos 20, 18 en la facultad.
y llevo participando más o menos 7 años en todo lo que son diferentes charlas, cursos, cursillos, conferencias, conferencillas en torno a lo que es el uso de tecnología para la docencia. Así que yo tengo el listado de los que participan. Yo le mandé un correo, ¿cierto?, para, entre comillas, darle el saludo y la bienvenida. Y son todos de las áreas de las ciencias económicas, ¿no? Administración, auditoría, ingeniería comercial, ingeniería civil y civil industrial. Yo las únicas aproximaciones que tengo a sus áreas es por mi familia. Mi hermana es contador, auditor, ingeniero comercial. Mis 2 cuñados han sido ingenieros comerciales. Mi hermano es ingeniero civil y algo entiendo de las áreas. Del área industrial tengo un sobrino lejano por allá que es industrial, así que ahí obviamente tendremos que irnos conociendo en estas áreas. Entonces, esperamos que esta, entre comillas, distancia entre lo que existe las ciencias de la salud versus lo que son las ciencias administrativas y sociales, ojalá no se note tanto, ¿ya? Y que obviamente acá lo que tenemos que tener siempre el espíritu del sentido de abstracción es lo que implica el concepto de la instrucción, de la docencia, de la educación, que para eso estamos acá y eso es lo que nos aúna como colegas, ¿cierto? Así es que eso básicamente es lo que implica esta presentación mía. Esta cuestión de las tecnologías, y se lo comento, yo partí aproximándome cuando me di cuenta que los muchachos te grababan con su celular, ¿ya? Y nunca me opuse a eso, nunca me opuse a que me grabaran, no sé cuál es la postura de ustedes, pero nunca me opuse. Y después me dediqué a escuchar los audios, y los audios eran bastante malos. Entonces dije, ya, van a dejar ustedes de grabar, y yo me voy a preocupar de grabar. Entonces incorporé micrófonos específicos, grabadoras específicas, y hago todo con un montaje para hacer la grabación de las clases hace 7 años atrás. Y desde ahí entonces empecé a aproximarme a lo que era la generación de recursos medio multimedia para el apoyo de la docencia. Esto independiente de las guías, de los ejercicios y de las otras cosas que uno desarrolla. Pero para los cabros era tan importante que te grabarte y escucharte, independiente de los errores que uno podía tener. Entonces que desde ahí empecé a aproximarme. Después salté a los videos, después salté a los tutoriales, al streaming. El primer streaming lo hice hace 4 años atrás. Y cuando vino la pandemia, no tuve ningún problema para la docencia. De hecho, mis colegas de la facultad me decían que yo estaba esperando una pandemia para validar todas las cosas que yo andaba haciendo. Y no tuve ningún trauma, ni siquiera, y tampoco mi grupo cercano de colegas en los cuales trabajamos en la cátedra. Nosotros estamos organizados por cátedra. Y es porque todas estas cosas ya las estábamos de algún modo masticando, bien o mal, con resistencia por parte de algunos, pero ya lo teníamos masticado. Cuando vino la pandemia, para nosotros fue un tránsito bastante poco traumático en nuestra cátedra. No así en muchas otras áreas disciplinares de la misma facultad. Entonces, esta misma situación ha ido permitiendo de que vaya acumulando cierta experiencia en torno a ello. Hice un diplomado también en tecnologías para la educación superior, y eso es algo que de algún modo nos ha ayudado, y es lo que esperamos transmitir en estas 3 sesiones, en las que igual vamos a estar compartiendo. Y por último, estos 30 segundos. Me fui metiendo tanto en el audio y tanto en el video que tuve que crear una productora audiovisual, tuve que lanzar el Giro, porque me empezaron a pedir y contratar y pedir presupuesto y pedir factura. Qué bueno. Entonces eso tuvo que ampliarse a la fuerza. De hecho, yo estaba haciendo algunos servicios, mucho voluntariado, y después me dijeron, oye, Rodrigo, sé que te quiero contratar para esto y esto otro. Así que desde este año 2021 tengo el Giro de productora. Claro que no se me ocurrió mucho, no tuve mucha originalidad en el nombre, y la productora se llama Rodrigo Fuentes Cortés EIRL. Nada más que eso. Así que espero evolucionar pronto a un nombre más atractivo, pero por lo pronto eso de algún modo da cuenta de este progreso, de esta también fascinación
porque es el uso de las tecnologías que partieron como siempre como una cosa para mejorar el servicio de la docencia, pero que se ha abierto fascinantemente y que es algo que ha trascendido en este momento a lo que es el trabajo académico, de los cuales muchos de los servicios que hemos contratado han sido trabajos académicos extrauniversitarios, pero es otras cosas. Es un curso de cine documental. No, sí he pasado por hartas cosas ahí que han ido uno enlazado al lado de la otra. Y todo partió cuando quise mejorar los audios, los malos audios que tenían los estudiantes. Entonces, ese es básicamente lo que ha sido esta ruta personal. Y por otro lado, llevamos hartos años colaborando a nivel de la universidad, también en otros congresos disciplinares, y trabajando harto con Sebastián también. Con Sebastián siempre estamos ahí colaborándonos en este tipo de campañas, promoviendo el uso de las tecnologías. Incluso una infidencia, costó meter este módulo de tecnologías en el diplomado inicialmente, como que no le daba mucho espacio. Hace 2 años logramos que hubiese un posicionamiento de la idea, y después cuando vino el estallido social por un lado y la pandemia, en realidad terminó siendo bastante requerido. Entonces es un poco para irles comentando. Un segundo aspecto, para que también lo tengamos presente, es que el uso de las tecnologías para la docencia, que antes rutinariamente se le llamaban TIC, ¿cierto? El uso de las TIC también es algo que tiene un piso que todos los años se va elevando. O sea, lo que hasta hace 5 años era TIC, no tiene nada que ver con lo que era hace 10 años. Un piso base. De hecho, se decían que era TIC el que ocupaba PowerPoint, ya era tecnológico. Y 5 años anteriores que ocupaba transparencia ya era tecnológico. Ahora hacer una transmisión por Zoom ya es un piso tan básico que en realidad tampoco marca diferencia en el estándar de la rutina. Entonces siempre tiene ese desafío permanente en el cual quienes toman, digamos, la batuta o el espíritu de ser referente en algún momento, siempre está la permanente amenaza de quedar al año siguiente obsoleto. Entonces, eso es algo que siempre pasa, y siempre tenemos por eso la obligación de hacer todos los cursos, todos los años distintos, pensando que el piso que se parte es un poquito más elevado que el de la corte anterior. Cosa que no pasa con las otras unidades. Las otras unidades siguen hablando de lo mismo todo el tiempo, pero nosotros siempre estamos recibiendo estudiantes, colegas, que cada vez están más entendidos. Hace 3 años quizás ninguno de ustedes había hecho Zoom. Quizás hace 2 años nunca había grabado un audio. Quizás hace 2 años nunca se había preocupado de tener un micrófono. Pero ahora todas estas cosas ya están ahí disponibles y es parte de lo lógico, de lo mínimo esperable. Entonces por eso siempre tenemos que tener claro que ser un usuario de tecnología tiene un piso que es dinámico y que siempre es ascendente, ¿ya? Así es que lo que podamos ir compartiendo en este rato, ya el próximo año te obliga, sí, nos obliga a tener nuevamente una reconceptualización respecto a este estándar. Y esto es lo que nosotros regularmente le llamamos la competencia digital, ¿cierto? La competencia digital docente. Competencia digital que también se transfiere a los estudiantes y que también debería de promover el uso de ellos. Así que es un poco para introducir este marco de presentación. Así es que quisiera yo solamente ahora pedirle la palabra a ustedes, si nos pudieran comentar un poco qué es lo que ha sido estos primeros 2 módulos, en cuanto a lo que ha sido su trabajo, su aprendizaje, qué le ha llamado la atención, digamos, qué le ha gustado y qué no le ha gustado, para tratar de ver si podemos asimilarlo a lo que va a ser el proyecto que tenemos, que vamos a desarrollar desde este día. Así que dejo ahí cedida la palabra para si alguien quiere comentar algo. Empiezo una Sí. cosa. Buenas tardes, Juan colegas. Luis. Los conozco a todos, ¿cierto? Sí, hola, ¿cómo están? Sí. Sí, profesor. Sí, nos conocemos. Los veo más viejitos, perdón. Entonces, fíjese que, primera cosa, tecnología, habla usted, profesor. Yo estaba en otra clase, estaba justamente con Sebastián Lepe, y miraba los rostros y decía, no los conozco, decía yo. Primera cosa, me había equivocado al link porque me incorporé al aula virtual,
obviamente algo nuevo también para muchos, aunque sea ya muchos años, Mm. y estaba el link de Sebastián, no estaba el link suyo, entonces dije, ya, muy bien. Y como empezó a llegar gente, dije, ¿habrá llegado nueva gente? Claro, me había equivocado, primera cosa del link, ¿ya? Entonces, fíjese la tecnología que yo utilizo. Lo otro, en relación a lo que comenta usted, profe, para mí ha sido bastante positivo todo este proceso, ¿ya? Por cuanto he conocido términos que a lo mejor uno aplica realmente en la práctica, bueno o mal, pero lo he conocido, la famosa big question, que ahora nosotros tuvimos que hacerla, resultados de aprendizaje, cómo hacer una clase, o sea, una clase ordenadita, ¿no es cierto? Que no está hecha, ¿para qué estamos cosas? En el caso mío no estaba hecha, entonces tuve que hacerla con todos los parámetros que se me indicó por la profesora anterior del módulo, muy buena profesora, la profe Luz Arévalo, y yo eso lo he aprendido, que quizás, como le cuento, están todos los antecedentes que uno tiene, porque por muchos años, igual que varios colegas acá, han hecho todo esto en forma práctica, pero llevarlo a competencias primero, después competencias genéricas, competencias específicas, resultados de aprendizaje, todos esos conceptos lo estoy asociando recién, fíjese, a mi altura que tengo 22 años, no, un poquito más, pero 22, entonces estoy aprendiendo todos esos conceptos, fíjese. Así que muy Bien. interesante para mí el diplomado en general. Sí, el diplomado tiene una finalidad de generar un plan de normalización entre todos los académicos de la universidad. Aquí cobra fuerza el concepto del modelo educativo, de los diferentes trabajos en torno a las competencias, resultados de aprendizaje, competencias genéricas, ¿cierto? Las competencias profesionalizantes, el sistema de crédito. Y la idea es que al final todos estemos hablando en un lenguaje común, sea cual sea la naturaleza de la carrera en la cual estamos. Así que qué bueno que estás entusiasmado con todo este proceso. Así que muy bien, no sé si alguien más quisiera comentar dentro de lo que ha sido este proceso. Así que a continuar, Juan Luis, para que sigamos avanzando. Y ojalá que este curso también nos pueda ayudar a todos en lo que es el objetivo que más ratito le voy a comentar. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Bueno, a mí yo lo he pasado, hola a Álvaro. todos, yo lo he pasado súper bien. Y, junto con Giglia, los dos somos del área tecnología industrial, así que y a mí me encanta la tecnología. Es más, creo que haber visto un correo suyo explicando sobre los micrófonos. Ah, En algo. justamente, sí. Y Ese era yo. entonces, para no quedarme atrás, yo me hice mi inversión Ah, y para mis clases excelente. híbridas, a ver, voy a cambiar ahí. No me costó barato, pero Ah, me muy compré bien. mi micrófono inalámbrico para las clases híbridas porque lo probé y no me gustó el que está y dije voy a tener el mío. Y Excelente. así que espectacular. No, me encanta la tecnología a mí. Y Bien. sabes que en el área de ingeniería, por lo menos en la nuestra, no nos pasa solamente con tecnologías para la didáctica, sino que en general nuestros programas, nuestro perfil de egreso, por lo menos industrial, va cambiando a cada rato. O sea, ahora Mm. nuestros industriales tienen que ser gallos expertos en análisis de datos, en mejora de procesos, en logística, que es todo lo que Mm. se vio, digamos, un boom ahora. Y menos Sí. en manufactura, en rediseño de procesos, en la aplicación de tecnologías para la mejora de procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Así que también la disciplina se ve estresada, por lo menos la ingeniería civil industrial se ve muy estresada. O sea, Mm. ya estamos mirando nuestro perfil de egreso y estamos sintiendo que nos estamos quedando cortos, que en 5 años más, los que entraron ahora, les van a faltar Claro, competencia. claro. Sí, sí, Así que bueno. estoy súper esperanzado por el curso. Muchas gracias. Bien, pues bien, Álvaro. Muchas gracias también por tus comentarios. Qué bueno que le hiciste propaganda a mi video. Así que espero que haya servido. O sea, así Es que que justo estaba eso. buscando Ah, micrófono y lo encontré usted. Además que mi papá es odontólogo, así que le tengo cariño a los de odontología. excelente. ¿Cuál es tu papá? Manuel Geria se llama, igual que yo. Profe anatomía, ¿no? Sí, señor. Ah, sí, con razón te encontré un parecido a él. Sí, era muy simpático el pasar las clases. Así que le damos un Sí. saludo a Reprobado él. Álvaro, está reprobado Álvaro. Bien, pues. Bueno, colegas, vamos entonces a iniciar. Agradezco la intervención. No sé si alguien más quisiera comentar para iniciar, para continuar. Bien, pues, bueno, entonces vamos a contar con idealmente deberían ser 3 los momentos dentro de esta tarde. Obviamente no vamos a acotar a los tiempos, como sea, tenemos que terminar a las 7:30, ¿cierto? 7:30, ¿estamos claros? ¿Sí? Sin alargarnos más, o evitaremos eso, a no ser que estemos todos de acuerdo, pero trataremos de mantener los tiempos. Y hay 3 momentos que tenemos que desarrollar. Uno, vamos a mostrar básicamente las características de en qué va a consistir el módulo,
cuál va a ser la instancia de evaluación, cuál es el producto que nosotros vamos a estar apuntando. Segundo, hablar el tema que nos convoca en el día de hoy, que se refiere principalmente a lo que es la docencia, la articulación con la tecnología, el concepto de la sincronía, lo asincrónico, y cómo ser un planificador de una unidad temática, incorporando las tecnologías. Y tercero sería una actividad, así que vamos a ver si alcanzamos a llegar a esa actividad, una actividad grupal. Así que vamos a empezar a compartir la presentación. Y esta presentación, dígame si la ven bien o no, ¿sí? Dice ahí antes de comenzar, ¿se ve o no? No se ve nada todavía. Está No su sé. nombre. Ahora sí. Ahí Ahí sí, sí. ya, ahí salió, ya. Entonces, vamos a partir con esto, que básicamente lo que queremos es presentar la estructura del módulo, que es el módulo 3 de este diplomado, y que básicamente hay solo elementos de instrucción en cuanto a metodología. Vamos a buscar nosotros que este módulo sea, ojalá, lo más práctico posible, ¿ya? En este concepto del enfoque práctico es que muchas de las actividades que nosotros vamos a estar pidiendo va a ser para exponerlos a condiciones donde tienen que sí o sí usar las tecnologías, ¿ya? Este curso, por si acaso, si bien es práctico, no espera ser un curso de instrucción alguien que habló del Kahoot, no es una instrucción de Kahoot, no es una instrucción de plataforma, ni una instrucción de aula virtual, ni una instrucción de nada, pero sí los vamos a meter a que jueguen ocupando alguna de esas herramientas. Entonces, eso digamos lo que nosotros queremos rescatar dentro del trabajo práctico. Vamos a crear grupos de trabajo, grupos de discusión en su momento, con la idea de que vayan viviendo desde un punto de vista de ser un usuario beneficiario, ¿cierto? Como un rol de estudiante, en todo lo que implica esta estrategia, ¿ya? Obviamente no está limitado a ocupar tecnologías, pero sí vamos a ir revisando. Busca asociar tecnologías educativas con los conceptos ya vistos en los módulos anteriores, y está como referencia un cuadernillo de metodologías activas que está disponible en el aula virtual, al cual se le invita a que la curioseen, que lo lean, en cuanto a lo que pueden ser opciones de cómo poder aplicar diferentes elementos, ¿ya? Eso es, digamos, un poco el enfoque de esto. Para las consultas va a estar abierto permanentemente un foro. Vamos a ver después el aula virtual y vamos a hacer un repaso de esta misma estructura, cosa que sesión a sesión, que son 4 sesiones, cada una de las sesiones tiene un foro de preguntas, ¿ya? Donde básicamente ustedes formulan la pregunta y ahí el profesor tutor, que en este caso soy yo, haremos los esfuerzos por tratar de contestarla de la forma más clara posible. También, obviamente, está el correo electrónico, que yo creo que es una de las herramientas también más útiles. Correo es el correo institucional, ¿cierto? rodrigo.fuentes@uv.cl. Y sería, digamos, el punto de comunicación principal. Así que en caso de cualquier duda, ahí vamos a estar disponibles. Se entiende que las sesiones sincrónicas, es decir, las actividades que nosotros estamos aquí reunidos, son actividades obligatorias. A nosotros nos piden que les tomemos asistencia. Si vino Luis, si vino el Álvaro, si vino Andrea, entonces tenemos que entregar un informe de asistencia, así que aquel que eventualmente tenga algún inconveniente me lo hace saber para que yo también pueda justificarlo, pero en rigor esto es una actividad obligatoria. Se requiere idealmente que para cada actividad previa, cada actividad sincrónica, revisen el aula virtual el material que se le ha pedido, que valga la redundancia, le echen un vistazo y lo revisen, ¿ya? Por ejemplo, para esta sesión, para esta actividad, había una cápsula que en realidad era como una cápsula bastante larga, que eran 48 minutos de un video que había preparado Sebastián Lepe. ¿Lo vieron? ¿Todos lo vieron? ¿Nadie lo vio? Bueno, de eso se trata un poco lo que significa revisar el material previo, ¿ya? Solamente para esta sesión había esa cápsula, espera un ratito Luis, pero por lo mismo, sabiendo que eso era una de las cosas que iba a pasar, la segunda parte es repasar en parte ese mismo trabajo, por si acaso, ¿ya? Así que para que no nos compliquemos. Luis, ibas a comentar algo. Sí, no, solo consultar porque yo, bueno, aparte de haber estado, como decíamos con Mauricio, con el tema de los pares evaluadores,
Yo un par de veces ingresé y hasta no sé mucho al aula y no encontré nada. Sí, tengo entendido que lo del aula se habilitó hace poco, o sea, se habilitó creo que ayer, o antes de ayer. No, no ha sido tanto el tiempo, así que efectivamente sí, desde ese punto de vista sí puedes reclamarnos y haré llegar tus observaciones, pero por lo menos que sepan que está ya el material disponible y es lo que vamos a revisar a continuación, ¿ya? Está Luis, está Luis, está. Está. Sí, está el material. Ya está habilitado. Y en el caso, por ejemplo, de la tercera sesión, que es el tema que yo coordino ahí, hay 2 videos cortos que tienen que revisar. Es un video de 6 minutos y el otro es una entrevista que dura 3 minutos, y ahí tienen que responder un foro. La idea es que vean esos videos, respondan los foros y con ese material de foro llegamos a la clase, ¿ya? Entonces, por eso es importante que vean eso. Por mi parte, igual yo le voy a estar enviando correos recordándoles, recuerden de revisar esto previo a la actividad, cosa que eso obviamente facilite la conversación, el diálogo entre nosotros. Así que eso es básicamente para que lo tengamos presente, ¿ya? Sobre las sesiones sincrónicas instrumentales, estas corresponden a unos cursos extendidos que se hacen fuera del horario propio del diplomado, ¿ya? El diplomado se extiende entre las 6 hasta las 7:30 y vamos a estar aquí desarrollando nuestra actividad, las presentaciones, la conversación, y eso es propio del diplomado, ¿ya? Ese es el objeto de este módulo. Sin embargo, tenemos implementado algunas actividades que son voluntarias, ¿ya? Uno lo va a presentar Sebastián y el otro lo voy a presentar yo, y eso también aparecen definidos dentro del mismo aula virtual para que ustedes lo puedan revisar. Ahí pueden revisar con más detalle qué es lo que va a presentar Sebastián, pero yo por mi parte, que esto sería en 2 miércoles más, voy a presentar pensando en un streaming usando múltiples cámaras, varias cámaras, por streaming. Que eso puede ser muy ilustrativo si queréis hacer una entrevista, si queréis hacer una demostración de un objeto muy pequeño, muy grande, ocupando solamente el mismo streaming que nosotros estamos acostumbrados a ocupar con la cámara del computador, ¿cómo lo hacemos con 3 o 4 cámaras simultáneamente? Esa, digamos, es la dinámica que voy a presentar yo, pero es una actividad absolutamente voluntaria. No es obligación, no es evaluada, es una conversación de 45 minutos aproximadamente, donde compartimos experiencias, pero la idea es mostrar un poco este apoyo desde recursos tecnológicos, que no es como que hemos querido focalizar este módulo probablemente tal, pero sí darles algunas herramientas, algunos tips que eventualmente les pueden ser útiles para su ejercicio docente, ¿ya? Así que esas son las sesiones que son sincrónicas y son instrumentales. Ahí se desarrollan el día 1 y 8, el personal es el día del 8, desde 1/4 para las 8 y debería durar, ojalá hasta las 8:30, ojalá no alargarnos tanto más, ¿ya? Profesor, Así que dice, ¿dónde van a hacer esas sesiones? sería Físicamente. no, sí, físicamente sigue siendo con este mismo formato, Ah, ya, sincrónico ok. o Ya. online, y que tendría por finalidad principal hacer una demostración. Así es Ah, ok. que ahí aparecen los títulos configurando una coevaluación por medio de la actividad de taller del aula virtual. Eso es lo que va a presentar Sebastián, al cual yo voy a ir también, porque voy como observador, estudiante. Y el segundo, el uso de multicámara en streaming. Así que y también va a ser vía sincrónico, pero online, todo online. Hacer la demostración inmediatamente cómo funciona un sistema multicámara. Eso es básicamente, ¿ya? Entonces, eso corresponde a la sesión sincrónica instrumental. Las evaluaciones, por si acaso, van a desarrollarse tema por tema, ¿ya? Nuestro módulo contempla 4 sesiones, de las cuales cada sesión es un tema en específico y cada una de esas sesiones de trabajo se resuelve con una tarea, la cual va a ser evaluada, ¿ya? Entonces, terminada esta sesión, hay una tarea que tienen que desarrollar y esa tarea se va a calificar de 1 a 7 y ponderará el 25%. La segunda tarea, segunda sesión exactamente lo mismo, así hasta que completemos las 4 sesiones y enterar el 100%. Lo importante de estas tareas es que estas tareas ya están planteadas dentro del aula virtual y segundo, están determinadas por un plazo a responder.
Entonces, en ese plazo, ojalá apliquémonos para que no tengamos problemas ni eventuales eh, eh, alteraciones al ritmo de trabajo que queremos darle, ¿ya? Así que son tareas acotadas, en algunas te piden hacer una infografía, en otras te piden contestar un foro, contéstalo, y eso sigue las instrucciones, ¿cierto? Y hay un plazo en el cual se te va a dar que estimamos que sea razonable para que tú puedas ir completando todo eso. Chile, tú tenías una pregunta. Sí, hola profesor, hola colegas, ¿cómo están? Ah. Quería preguntar sobre las sesiones instrumentales que justamente estaban antes, si tenían alguna incidencia en estos temas a evaluar, porque en particular después del diplomado todos los miércoles tengo otra actividad, entonces eso me va a No, no, impedir. no, no, para nada. de- Para nada, Jill. Ah, Sí, es absolutamente voluntario y absolutamente complementario y no incide para nada en las actividades de evaluación y el tema desarrollado, no, para nada, es absolutamente accesorio, ¿ya? ya, muchas gracias. Y lo otro que quería también, como una pequeña observación crítica constructiva del en sí de cómo se ha dado el manejo del aula, aprovechando que va a estar Sebastián. Yo también he interactuado harto con él desde el principio, cuando tratábamos de hacer capacitaciones para los profesores, para que lo usaran. Mm. Él tiene súper buena voluntad, se responde casi inmediatamente cuando uno tiene requerimientos y todo, pero lo lamentable del tema del aula es que yo creo que como instrumento es súper potente en la medida en que uno toma conciencia de cómo explotarla y saberla usar. Mm. Eh, pero así como en Casa Herrero Cuchillo Palo, creo que en este diplomado en particular, creo que no le han sacado buen provecho al aula, creo que no está bien organizada, cuesta de repente encontrar la información que uno estratégicamente está buscando por un tema de evaluación, por un tema de qué tiene que hacer, que tiene poco el tiempo, ¿cierto? Y de repente, por ejemplo, me pasó que había profesores que usaban a medias el aula, por ejemplo, tenían puesto el ejercicio de evaluación, pero no lo recepcionaron a través del aula. Ya no importa, lo recepcionaron a través del mail, sí es completamente legítimo. Pero el tema de la fecha, por ejemplo, de entrega, no estaban bien puestas y todo. Entonces, creo yo que de repente también deberíamos de usarlo como un instrumento sumamente potente para la docencia de este mismo diplomado, porque a mí me pasa que cuando lo necesito en tiempo súper limitado, decir ya tengo que hacer esto para el diplomado, busco y empiezo y me doy la vuelta porque no lo encuentro. Y por ejemplo, una cosa súper básica, que a lo mejor no compete en este diplomado, pero que uno espera que lo haga con los alumnos. Yo todavía no encuentro las notas. Sí, todos mis profesores me han entregado mis notas, pero yo, por ejemplo, no encuentro mis notas. Entonces, es solamente una crítica constructiva. O sea, creo que también pasa por ahí que también como está organizado el diplomado, también debería de usar el aula no solamente para colocar el material académico, sino que también Sí, para de una buena estamos manera claros. de los, Sí, de llega, los si está, videos, tener un video de, sí, tener un es- video, por ejemplo, de 48 minutos, mejor parcelarlo, no sé, hacer como técnicas también para nosotros mismos. sí, por Pero supuesto, sí, ahí tú mismo respeto, te vas pero con dando cuenta. respeto. Sí, me quedó claro, así que no hay problema. Esperemos que esto sea una mejor experiencia. Y dado a que también nosotros tenemos que creernos el cuento, o sea, por lo menos nosotros somos el módulo de tecnología, estamos hablando, la tercera sesión es de ambientes virtuales para el aprendizaje, donde vamos a rescatar el concepto del aula virtual, y esperemos que sea productivo y creativo y que funcione por lo menos en este módulo. No me puedo hacer cargo de los otros dos ni de los otros dos que vienen, pero por lo menos que en este módulo sí esperemos que funcione, ¿ya? Así que vamos, recogemos, Ya, digamos, profesor. la Muchas observación. gracias. Ya. Y bueno, ya será la diapositiva previa en lo que implicaba esta actividad, ya esta parte de la presentación. ¿Más dudas o más comentarios respecto a esta parte? Todo bien. Bien, vamos a seguir ahora compartiendo y mostrando lo que deberíamos de observar nosotros en el aula virtual. ¿Ya? Ese es básicamente la síntesis que me interesa exponer en este rato también. ¿Ya? Em, acá está. Ahí está.
Ahí sí. Este corresponde a la presentación que tenemos en el aula virtual. Obviamente aquí está la vista. A ver, vamos a poner el rol del estudiante. Ahí está. Esto es como ustedes lo ven. Y aquí aparece estructurado el curso que se llama Tecnología Educativa, Diseño y Utilización de Recursos. Aquí está un video de presentación. No lo vamos a ver, solamente vamos a linkearlo en lo que significa la estructura del video. Y este es un video de presentación, y ahí está el Sebastián dando el saludo, y también la Paulina, que es la otra profesora de enfermería, y yo. Este video lo hice yo. Allí encuentra esta misma presentación que yo les acabo de hacer, se encuentra aquí en PDF antes de comenzar, y también van a tener acceso a un documento que corresponde a toda la estructura del módulo, que también lo pueden tener de referencia. Aquí aparece estructurado un poco el perfil de nosotros. Aquí pueden ver, en este caso, algunos trabajos audiovisuales y página web que tengo ahí, y la descripción operativa del módulo, de qué se trata, cuáles son los objetivos, el calendario, el título de los talleres y todos varios elementos que tratan de ser bastante descriptivos de las actividades que vamos a estar desarrollando. Así que la idea es que por lo menos sepan que pueden disponer de él, y esto se encuentra acá, Plan Docente Módulo 3. Ahí tienen acceso a toda esa información. Recuerden que estamos hablando del módulo de tecnología para nuestro grupo. Este grupo se llama G2. Y ahí tienen. Acá estamos nosotros en la sesión número 1, donde el título es Trabajar con mi estudiante de forma sincrónica o asincrónica. Ese era el título de esta sesión, que es lo que vamos a dar a continuación. Y ahí pone 2 artículos de referencia, y también deja abierto a que tú puedas dejar tus dudas planteadas utilizando el foro. Y aquí hay un video que preparó Sebastián. Este es el video extenso que le decía yo, que dura como 48 minutos, que básicamente es lo mismo que yo le voy a presentar en este rato, ¿ya? Es probable, yo me voy a tener que adaptar un poco el tiempo, lo voy a pasar un poquito más rápido, ¿sí? Pero acá está in extenso el mismo tema que Sebastián nos preparó. A ello hay algunos criterios, algunos links en cuanto a referencia, por ejemplo, algunas fotografías, que lo vamos a comentar también, que son bastante útiles esta herramienta, y otros elementos de ejemplo. Entonces, dicho de otra forma, técnicamente esto es un repositorio de un video, un repositorio de imágenes y un repositorio de artículos que ustedes pueden conocer. Después se va a subir, por si acaso, el video de lo que ha sido esta sesión. Entonces vamos a dejarlo aquí disponible, y aquí ya está planteada lo que es la actividad de aprendizaje, que es desarrollar una infografía y recursos. Entonces, como ven, podríamos decir que esta sesión está completamente estructurada, y si avanzan más adelante, también tendrán la misma estructura de la sesión número 2, con el apunte correspondiente, 2 que pide revisar, dudas, dejar el video, y ya está planteada la actividad número 2. Y aquí está el link de lo que va a ser el taller instrumental voluntario. La sesión número 3, ambientes virtuales para el aprendizaje. Aquí hay un video que revisar. Ahí advierto que el video dura 6 minutos para que no se la den y le den el clic. 6 minutos para ver el video. Hay un apunte donde se indica precisamente qué es lo que tienen que revisar. Y responder a un foro. Entonces, ¿qué es lo interesante de este foro? A diferencia del foro de preguntas, es que este foro tiene una estructura distinta, la cual después va a ser interesante que podamos comentar. Pero esto, como ven, es la sesión número 3, y lo mismo para la sesión número 4. O sea, todo el material aquí ya está disponible dentro de lo que implica la actividad de este módulo, teniendo claro que está la forma gráfica en un Word, en PDF acá, que corresponde al plan docente, que de algún modo tiene la misma estructura de lo que vamos a ir compartiendo. Ya sé que ya está disponible para que ustedes lo puedan revisar. Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto a lo que es el aula virtual. Todos pudieron ver esa información, ¿cierto? Sí, Sí, profesor. El link, por si acaso, de esta sesión va a ser el mismo que vamos a mantener para las 4 sesiones, ¿ya? Así que para que lo guarden, igual se lo voy a enviar, ya está en el aula virtual, así que está por lo menos disponible para que lo mantengan ahí dentro de lo que significa la disponibilidad en torno a lo que son este tipo de trabajo, ¿ya?
Perdón, profesor, Bien, pues. ese link que estaba ahí es el link suyo porque, como le comentaba al principio, yo ingresé al aula virtual, por eso sabía que estaba, y vi ese link y me ingresé. Ingresé al link y ingresé a la clase de Sebastián Lepe. Ya, Sebastián. Bueno, ahí vamos a hacer los ajustes. Claro, Vamos a hacer los ajustes. claro, Yo, eso por si acaso. sí, Porque yo yo sé que me ayer, perdí, dije, ¿para qué? ¿Ya? sí, Porque está yo bien, ingresé ahí Juan Luis. y ingresé a la clase de Sebastián Lepe. Ayer yo envié un correo electrónico al correo institucional donde me presentaba brevemente y mandaba el link de la reunión. Así que vamos a ir cubriendo todas estas áreas y corrigiendo esos aspectos también para que tengamos un tránsito expedito, ¿ya? Bien, pues vamos a entrar ahora. Llevamos 45 minutos, nos quedan 45 minutos de trabajo. Vamos a hablar respecto a este primer tema, que se refiere, a ver, no sé si lo están viendo, ahora sí lo están viendo. Que se refiere a trabajar con estudiantes de forma sincrónica o asincrónica. Ese es el título. Y siempre este concepto emerge cuando llegamos a esta condición de hacer nuestra docencia online. Y ahí se alterna nuestras actividades, nuestras clases que lo hacemos con los estudiantes ahí a distancia, con otras actividades que pedimos que desarrollen. Entonces, y ahí cuando emerge este concepto de forma sincrónica o el concepto de lo sincrónico y lo asincrónico. Vamos a hablar rápidamente de lo que son los espacios para el aprendizaje, el por qué considerar ambos aspectos de lo sincrónico y lo asincrónico, y la idea es que identifiquemos aspectos en torno a qué criterios utilizar para seleccionar un recurso u otro. Y para ello, bueno, partimos con esta diapositiva, que de algún modo recrea los cambios en el discurso del profesorado, pero básicamente manteniendo una rutina que es de la Edad Media. Un profesor que expone y estudiantes que escuchan. Por eso en el 70 dice, os voy a dictar mis apuntes. En el 90 dice, voy a daros fotocopias para mis apuntes. En el 2010 voy a poner el PowerPoint de mis apuntes y en 2019 voy a compartir el Drive de mis apuntes, en el Drive. Entonces, esta verticalidad es lo que sin duda ha caracterizado por largo tiempo lo que significa la estructura de la instrucción o procesos de formación. Y esta estructura que nosotros tenemos incorporada es como nosotros mismos hemos aprendido y es lo que seguimos haciendo. Con tecnología, con pizarra, con plumones, con transparencia, con diapositiva, con Zoom, básicamente es lo que seguimos haciendo y parece ser que está perpetuado. Y esto es justamente lo que tenemos que nosotros ir revisando dentro de lo que implica el diseño de un proceso educativo y también ver cómo las tecnologías nos ayudan a corregir efectivamente esto y generar instancias de participación que sean, con los términos que se usan, más activas, más participativas y por ende también que sea más conducente hacia un trabajo en el cual el estudiante procese lo que uno está hablando, lo que uno está transmitiendo, que procese lo que le estamos pidiendo que lean y que de algún modo crean formas en las cuales nosotros podamos dar cuenta de que están aprendiendo. Ojo que esta misma estructura que vemos acá en esta diapositiva se ve tremendamente fortalecida cuando al final nuestra herramienta de evaluación es una prueba de selección múltiple. ¿Ya? Si nosotros seguimos pensando que la instancia de evaluación es una prueba de selección múltiple, todo lo que podamos conversar en este diplomado o lo que podamos tratar de fomentar dentro de nuestro trabajo de tercer módulo, en realidad no va a causar mucho efecto si pensamos que la prueba tiene que ser de selección múltiple. ¿Ya? Entonces eso también tenemos que flexibilizarlo, ¿por qué no romperlo? En mi estructura yo no creo en las pruebas de selección múltiple, y como yo no creo en las pruebas de selección múltiple, ni creo en las pruebas de verdadero y falso, independiente que hay algunos que las justifican, en mi labor docente nunca he hecho pruebas de selección múltiple. En un momento llegué a tener 115 estudiantes en un curso. Me iba con una resma a corregir, pero claro, terminaba más cansado, era más demandante, pero en ese momento yo sostenía y sostuve en esas peores condiciones
que las pruebas de selección múltiple no dan cuenta o fortalecen este tipo de estructura. Entonces, por eso uno tiene que tener un pensamiento no solamente en función de la clase. Por eso siempre invito a considerar que la unidad de pensamiento de instrucción es la unidad. Como tú le presentas la instrucción desde un punto de vista motivacional, hasta cuando tú cierras el proceso de evaluación y retroalimentación, toda esa unidad que dura un mes, que dura 4 sesiones, 8 sesiones, dependiendo de las características del módulo, es la unidad de trabajo que nosotros tenemos que intervenir. No es intervenir una clase, no es intervenir una prueba de diagnóstico. Yo debo intervenir la unidad, ¿ya? Incluso antes de intervenir todo el curso, que puede ser, de hecho, aquí el profesor Rodolfo estaba pensando en intervenir para el 2025, en realidad pensemos en la unidad, en la próxima unidad que tenemos, quizás no en la inmediata, en la subsiguiente, y veo cómo yo armo mi plan de intervención, para que ese plan de intervención sea coherente, sea, digamos, de cuenta de las formas que yo estoy evaluando los diferentes momentos o entregando los contenidos, también vaya reflejado en el momento de la evaluación. Entonces, cuando yo tengo un pensamiento por unidad, ahí cumplo yo el rol de profesor coordinador, de planificador de un curso. Un profesor coordinador es un planificador didáctico. No es planificar el uso de Kahoot. No es suficiente. No es planificar una prueba distinta. No, yo planifico que un muchacho llega con un nivel 0 o muy próximo al 0 en cuanto a un concepto que yo quiero instruirlo y que al cabo de ese mes tiene que salir con un más. Y ese proceso es el que yo invito a conceptualizar dentro de lo que es esto. Obviamente, en un momento tiene que ser el curso completo, pero la unidad de operación debe ser unidad. Entonces, este esquema que nosotros vemos acá, lo vemos en la instrucción, pero se ve muy reforzado cuando nuestra prueba se sintetiza en una instancia en la cual es selección múltiple, se fortalece. Entonces, si queremos romper esta estructura, tenemos que cambiar la forma de evaluar, ¿ya? Y si yo voy a pedirle nuevas cosas al momento de evaluar, la pregunta es, ¿le di las herramientas formativas para que conteste bien esa evaluación? ¿Lo preparé para contestar de manera satisfactoria esa evaluación que va a medir los estándares que yo quiero pedir? Entonces, eso es básicamente el ejercicio de proyección que tenemos que desarrollar en cuanto a lo que implica el planificar un curso. Entonces, ser un profesor coordinador, es un planificador educativo, es un planificador didáctico. Y ahí es donde cobra valor entonces cómo rompemos estas estructuras, cuando lo hacemos trabajar en grupo, cuando lo hacemos poner a una clase, cuando yo decido que revisen un video y que después lo comenten, cómo yo activo un foro que sea atractivo y que sea eficiente, y cómo eso al final se resuelve en una resolución de casos, en un análisis de una experiencia y que ellos sean capaces de fomentar una crítica. Si yo les pido que critiquen en una prueba final de unidad, ¿yo le enseñé a criticar antes? ¿Le enseñé a evaluar y tener un ojo crítico y que elaboren notas al editor, por ejemplo, o que critiquen una respuesta de una prueba anterior? ¿Los entrené antes? ¿Cómo espero que respondan satisfactoriamente si nunca los preparé en esa ruta? Entonces, esa es, digamos, un poco la lógica que debemos tener nosotros siempre bien incorporado de lo que implica el proceso de lo que implica esto para que esta estructura se vaya rompiendo. Entonces, acá en esto dice, el aprendizaje no ha cambiado, lo que se ha modificado es la forma en que enseñamos. Bueno, en realidad, se ha modificado, porque a veces pasa que cambió el pizarrón, ahora el pizarrón es el computador. Si nosotros mantenemos esta misma estructura, obviamente vamos a hacer pruebas de muy parecidos. Ya no imprimimos hoja, pero tenemos Google Form, ¿ah? Donde marca las selecciones y le damos exactamente la misma estructura. Entonces, eso es, digamos, efectivamente lo que tenemos que tratar de ver cómo lo intervenimos y cómo logramos entonces generar una estructura donde el aprendizaje dé cuenta de estos elementos que estamos observando. Lo interesante que en estos tiempos de pandemia, el lugar donde ocurre el aprendizaje se ha ampliado, ¿ya? Siempre se ha considerado que el aula es el espacio del aprendizaje.
Bueno, yo en lo personal no creo eso. ¿Mm? Yo creo que el aprendizaje ocurra fuera del aula. En el aula tiene que haber toda la instancia de motivación, pero cuando el muchacho acude revisa un libro, se consigue una fotocopia, se dedica en el casino a estudiar y discutir con los compañeros, es ahí donde está ocurriendo el aprendizaje, entendiendo que siempre el proceso de aprendizaje es un proceso social, ¿ya? Que se valía en lo individual, pero es un proceso social. Cuando uno arma talleres de estudio, quien está oficiando de profesor con sus compañeros es uno de los que más aprende. Entonces, toda esa instancia de discusión es tremendo. En lo personal, por ejemplo, yo lo que hago, yo les paso todas las pruebas de los años anteriores a los muchachos. Ahí están, ténganlas. Nada de andar tráfico de pruebas, no, yo soy el primer promotor del tráfico de pruebas. Ahí están mis pruebas, ahí están las pruebas de años anteriores, ahí están los ejercicios de años anteriores, ocúpenlas. ¿Tienen dudas? Pregúntenme. ¿Tienen dudas? Discutámoslas. Porque en ese aspecto, todo ese tipo es un recurso donde yo fomento la conversación y el diálogo y la discusión fuera del aula. Porque eso es lo que quiero que haga, que mastiquen la prueba. Una vez hice un ejercicio le entregué la prueba, nosotros teníamos clase en la tarde, le entregué la prueba a las 8 de la mañana. Y a la 1 tenía la prueba. ¿Qué significó eso de la 8 hasta la 1? Hablar todas las preguntas, conversar, masticaron la materia, dieron vuelta a toda la materia tratando de declarar y responder. Eso a mí no me perturbaba, mientras fomentaba el diálogo y la discusión. Entonces, esas instancias son un poco lo que tenemos que ver si efectivamente hemos generado y hemos visibilizado que el aprendizaje ocurre más allá del aula, más allá de lo que puede hacer el streaming. Y aquí nuevamente rescato cómo yo me fui aproximando a las tecnologías. Por mucho que yo le creara una guía a los estudiantes, para ellos era súper útil tener el audio. Y ahí empaticé con ellos, ya, yo me encargo del audio, y ahí aprendí un montón de cosas, pero el audio para ellos era importante porque ellos el audio se lo llevan escuchando en la micro, se lo llevan para el baño, se lo llevan para donde sea, y sirve para discutir, y hacen sus apuntes, y empiezan lo que en neurociencia corresponde a ocupar diferentes canales de estimulación. Cuando entra por el oído, se activan los canales auditivos neuronales. Cuando escriben, están transmitiéndolo, están transfiriendo a otros señales de estimulación. Cuando lo conversan, lo verbalizan. Entonces estamos hablando de una condición de poliestimulación. Entonces, donde ocurre el aprendizaje, no es en el aula ni es en el streaming, es fuera de ello. Entonces, de ahí cuando uno tiene el deber de pensar o de algún modo darles herramientas para que puedan generar esta instancia de aplicación, de discusión, de trabajo en torno a lo que implica a estas ideas que uno está sociabilizando y conversando, ¿ya? Entonces, ya no es en el aula, no es en el streaming, es fuera de ello. Por eso estas fotos de algún modo rescatan ese espíritu del profe que dice dogmático muchas veces, que todo ocurre dentro del aula, y en realidad la invitación es que nos demos cuenta que el aprendizaje ocurre fuera. De hecho, nosotros mismos nos damos cuenta de eso. Cuando uno estudia es cuando uno va al libro y resuelve la pregunta en el libro que anda buscando, o lo conversa en un café, o va a hacer una búsqueda en el computador o en el celular donde esté parado. Entonces, ese, digamos, son los procesos en los cuales está ocurriendo el proceso de incorporación de estos conceptos. Entonces, ¿cuál es la gracia de las tecnologías? Que todas las TIC lo que hacen es ampliar las oportunidades. Ya no dependemos del libro ni del apuntes. Ahora hay un video, ahora hay un tutorial, ahora hay charlas de conferencistas de otro lado del planeta. Incluso nosotros mismos podemos nosotros mismos podemos ser generadores de material educativo que les pedimos que los muchachos lo revisen. Un poco lo que regularmente hago. Yo siempre selecciono respuestas de los archivos anteriores y se transforman en un material educativo para esta nueva corte. Y la próxima corte ocupará el material de esto, de cómo respondieron. Entonces digo, critiquen esto. ¿Cuáles fueron los aciertos? ¿Cuáles fueron los desaciertos? Póngale nota, ocupe este criterio de evaluación, póngale nota. Entonces, y ese, digamos, es lo que nos permite el uso de las tecnologías, porque amplían las oportunidades del aprendizaje para todos los estudiantes. Entonces, lo vemos en un celular, en una tablet, en una conversación, en una plaza, donde sea. Incluso yo siempre me animo a dar como ejemplo, incluso hasta el baño, si uno se lleva el celular, la tablet, lo que sea, y eso sí o no
es algo que eventualmente puede ocurrir y que se transforma en una oportunidad. Entonces, esa, digamos, es la gracia de las tecnologías. Entonces, uno como planificador docente planifica el trabajo del aula, la charla que va a dar, la presentación que va a dar, pero nuestra misión docente es planificar lo que va a ocurrir fuera. ¿Podemos generar instancias de planificación fuera del aula? En lo personal creo que es el mayor desafío. Uno ya cuando tiene práctica, años de docencia, se da cuenta que la clase cada vez le sale más fluida y cada vez se demora menos tiempo en tener que ordenar una estrategia de instrucción que te puede durar 1 hora y media o 3 horas. Eso ya no es tema. Pero cuando digo, piensa la actividad que va a hacer fuera del aula, ahí, ¿qué planifico? ¿Cómo lo planifico? ¿Cómo lo estructuro? ¿Cómo enlazo lo que vimos en clase con la tarea que les voy a pedir y que a su vez me ayude a avanzar un poco más? Y yo creo que parte del desafío docente es justamente considerar ese tipo de instancias. Y aquí entonces estamos reconociendo lo que implica el valor del trabajo presencial o sincrónico versus con lo que es la planificación de la tarea asincrónica, que eso es básicamente lo que estamos viendo en este tipo de oportunidades que nos ofrecen las tecnologías. La sincronía siempre se refiere a esta sincronización, valga la redundancia, entre lo que es el momento del expositor y los estudiantes. Hay una ubicación remota y estamos conectados. Entonces la videoconferencia es el concepto más claro de lo que es el concepto de sincronía y es lo mismo que una instrucción en el aula. Más o menos cómodo, tapadito con una mantita, un café a la mano, un par de galletas, pero básicamente es lo mismo que nosotros vemos en el aula. La asincronía involucra el trabajo con el material que se ha generado para que pueda desarrollar fuera de su tiempo, fuera del tiempo sincrónico. Es todo lo que puede hacer y desarrollar más allá de esta actividad presencial. Entonces, ese es básicamente lo que diferencia el concepto de lo sincrónico y lo asincrónico. ¿Cuál es la misión docente? Planificar la actividad asincrónica. ¿Podemos planificarlo? ¿Podemos pedirles trabajo a ellos y que no se resuelva en léame este capítulo de este libro? Revisa estos 3 artículos, porque ahí nos damos cuenta de que el tiempo debe estar en función de los créditos que nosotros tenemos asignados para nuestro curso. Si yo tengo un creditaje escaso, minúsculo, donde te compromete 1 hora y media presencial versus 1 hora y media indirecto o adicional, que también ha pasado por la evolución de los términos, yo no puedo pensar en pedirle que desarrolle una actividad que le va a consumir toda la semana. Tengo que ser respetuoso del creditaje y debe estar sincronizado y sintonizado con esa 1 hora y media de trabajo. Entonces, esa es básicamente la tarea y la misión. Y obviamente cuesta estimarlo, no es tan fácil, pero tenemos que problematizar en torno a ello. Entonces, un profesional maduro, un ejercicio puede resolverlo en 20 minutos. Yo lo multiplico por 4 en lo que le tomaría a un estudiante de pregrado. Entonces, calculo la actividad para que lo resuelva en 1 hora y media, pero no puedo estar pensando que revise una actividad que lo va a consumir toda la semana, más aún cuando tiene otros 5, 7 u 8 asignaturas más, con las cuales también tiene la misma exigencia, o los mismos estándares, o más creditaje. Entonces, ese, digamos, es el marco en cuanto a cómo podemos planificar una actividad asincrónica. Cualquier pregunta, por favor, me lo dice nomás. Entonces, la sincronía, ¿cuál es el objetivo de lo sincrónico? O el valor que se le da es que es la principal instancia de motivación. ¿Ya? Yo lo que estoy tratando aquí a usted es motivarlo. ¿Ya? Y quizás que se asienten algunos conceptos, pero la motivación está ahora para abrir esta ventana de lo que es la consideración de la planificación del tiempo sincrónico versus el tiempo asincrónico y problematizarnos en torno a cómo podemos ya empezar a estimar el tiempo de la asincronía y cómo lo vamos a planificar. La sincronía puede aumentar la dimensión cognitiva del aprendizaje,
al dar tiempo y espacio para un pensamiento más profundo, más elaborado y un mejor procesamiento de la información y mayor reflexión. Entonces, eso es básicamente lo que se espera de la asincronía. Entonces, si yo, por un lado, estoy generando instancias de motivación, es factible que logre niveles de aprendizaje profundo en esa misma instancia a la hora y media que te dura la clase. Cuando el concepto del aprendizaje está en redundar y rumiar la idea. Mastico, lo trago, lo vuelvo a masticar, lo vuelvo a tragar, y ahí entonces se va generando y asentando el concepto que debe trascender al momento de la clase y al momento de contestar una prueba. Entonces, por eso el concepto del trabajo asincrónico es estratégico, muy estratégico. El concepto de la sincronía en lo personal yo lo vine a aplicar antes de que apareciera el concepto de lo asincrónico. El concepto de la neurociencia da mucho argumento en torno a esto. Cuando hablamos de fortalecimiento de redes neuronales, generación de estrategias que vayan fortaleciendo el concepto, la neurociencia dice que la repetición va generando la buena práctica, que eso es lo mismo que uno dice que la práctica es el maestro. ¿Generamos instancias para que practiquen? ¿O estamos con una clase 9 a 1, clase 9 a 2, clase 9 a 3 y prueba? ¿Generamos instancias para que ocurriera este procesamiento? Bueno, y ahí es cuando cobra valor el concepto de lo que ahora se le llama la planificación del tiempo asincrónico. Entonces, eso es básicamente lo que deberíamos de considerar, para que así vayamos viendo una instancia que sea promotora del aprendizaje, promotora de lo que implica el trabajo educativo. Aquí hay un concepto que Sebastián nos comunica: no intenta hacer en línea lo que ha estado haciendo en el aula. A esto yo le diría, no crea porque esté en línea, está haciendo algo distinto del aula. ¿Ya? Yo lo diría de esa forma. Yo creo que si queremos generar instancias donde realmente vayamos fortaleciendo las redes neuronales, estemos fortaleciendo estrategias de repetición, con una curva ascendente en cuanto de niveles de complejidad, pasa porque le generemos esta instancia, estas oportunidades para este recorrido, para que lo vean. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente lo que deberíamos estar estimando en cuanto a lo que implica el trabajo de la planificación del trabajo asincrónico. Mucho de lo que hacemos en nuestro trabajo de aula no tiene diferencia con lo que hacemos online a través del streaming. No hay diferencia. Por eso es tan relevante el generar instancias donde el muchacho pueda entonces desarrollar estas actividades. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta acá. Estoy pensando. Ya. ¿Qué pasa con lo asíncrono en grupo? ¿Tiene sentido eso? Porque eso me complica un poco. O sea, los alumnos se quejan, digamos. ¿Pero cuáles son las tipo quejas? No, que no se pueden juntar, de que no viene alguien, que al final trabaja uno. Entonces prefieren que esté uno ahí como supervisando. No Ya, sé si me explico. mira, sí, en ese aspecto yo creo que es una observación bastante puntual, y que efectivamente nos puede pasar. Pero acá yo también siempre invito a tener presente, todo trabajo, todo diseño tiene sus virtudes y sus debilidades, ¿ya? Todos, por eso la necesidad de generar múltiples rutas, ¿ya? Segundo, que independiente que el trabajo sea grupal, va a tener los mismos problemas si es online o si es presencial, con pandemia o sin pandemia. Los problemas se van repitiendo. Sí, 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 es verdad. Entonces, no es objeto de la pandemia, no es problema del streaming, es el problema de la actitud que adopta el estudiante cuando se compromete con una tarea que uno le está pidiendo. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Hacer diversidad de tareas. En algunos pedirás trabajo grupal, en algún momento pedirás trabajo individual.
Ojo que en mi tiempo de pregrado no hacían grupos de 18 estudiantes. O sea, horroroso, horroroso. La sugerencia es que sean grupos de 5 estudiantes. En lo personal, yo prefiero 3, ¿ya? Y eso implica quizás tener más trabajos que corregir, pero bueno, es la pega. Jiggy le iba a comentar algo. Sí, yo creo que, a ver, intentar hacer actividades asincrónicas sí requiere un trabajo adicional, porque no se trata, como tú decías, de mandar a leer un capítulo de un libro, ¿cierto? Quizás si uno recurre a ciertos elementos que son estáticos, un libro, un video, unas PPT, pero después de eso tiene que venir algo en donde se haga que el alumno trabaje, ya sea en grupo o individual, y que aporte o produzca algo finalmente, que venga de él, y que se pueda después comentar, debatir, etc. Por lo tanto, no es tan fácil pensar en una actividad sincrónica que tenga esa estructura. Sí, Sin embargo, yo creo que el solo hecho de ser asincrónico no se le da mucho valor por parte de los estudiantes y siempre lo dejan para después. Es decir, la papa asincrónico porque no lo tengo que hacer al tiro. No me lo están pidiendo ahora en la clase, entonces, eso sí, está súper bien porque lo hago después. Y en el que lo hago después, lo hago después, lo hago después, llegamos a la clase y no vimos el video. Yo no vi el video de 48 minutos. Sí. Eso no es equivalente, pero porque eso era solamente el video, no hay una actividad, pero me refiero que eso nos pasa con los estudiantes. Es decir, Sí. uno pone un diseño, todo, pero ¿cómo hacerles entender que finalmente sí, se supone que está medido un tiempo de aprendizaje autónomo fuera de la clase directa, ¿no es cierto? Que tiene que ocupar, que tiene que gestionar, y que, bueno, la libertad está en cuándo, pero no así a última hora ni no alcancé, porque finalmente ahí hay un tema de la gestión del tiempo. Sí, bueno, o sea, comparto todo lo que tú has observado, tanto de lo que significa el detalle de la planificación, como también cómo el estudiante se compromete con esto, ¿ya? Ojo que muchas veces el compromiso del tiempo con las tareas asincrónicas se ve muy amenazada por un currículo muy absorbente, donde un muchacho llega a las 8 de la mañana, se va a las 6, en el caso de la odontología tiene que seguir lavando su instrumental y se va a las 8 y llega exhausto a su casa, con poco tiempo para bololear, con poco tiempo para hacer alguna otra actividad, y tenemos como consecuencia un muchacho estresado, absorbido, consumido, y que más encima les pedimos que hagan actividades asincrónicas. O sea, esa es una crítica que tenemos que todos los programas hacer. Yo no sé cómo es la densidad de sus programas, pero la ontología es fatal, es horroroso. Entonces siempre estamos ahí con esa tensión. Pero bueno, independiente del nivel de eso, uno tiene que generar estrategia de cómo poder, por lo menos, darle esto. En neurociencia, y nuevamente voy a citar el concepto de neurociencia, te dice que tú tienes que generar incentivos, ponerle una zanahoria. ¿Cuál es la zanahoria? ¿Cuál es la mejor zanahoria para los estudiantes? La nota. La nota. Los Lamentablemente, puntitos. lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque no tenemos un estudiante que se motiva solo por el hecho de hacer una tarea. Si tú le pones una nota, corre eso. De hecho, también cuando a veces uno quiere incentivar la participación, uno ofrece puntos. En realidad no soy mucho de incentivar la participación ofreciendo notas. Pero sí, por ejemplo, cuando pongo un problema, y a veces quiero generar incentivos inmediatos en cuanto a esa zanahoria, yo no ofrezco una décima, yo ofrezco un punto entero. Un punto que sea atractivo, cosa que la gente realmente se entusiasme, o sea, que sea una zanahoria apetitosa. Entonces, no de subirle una décima, de un 6.4, de un 4.1 a un 4.2, eso en realidad yo no creo que sea tan estimulante, pero si te digo de subir a un 4 a un 5, de un 3 a un 4, yo creo que hay que atreverse a probar ese tipo de incentivos que sean más provocativos, ¿ya? Para que así hagamos eso.
Ojo, esto no son conceptos que vienen solamente de mi experiencia como Rodrigo Fuentes. La neurociencia lo tiene bien argumentado. Entonces, y dice, dale una zanahoria buena, ¿no? Porque eso va a generar toda una reacción fisiológica que te va a hacer cumplir porque quieres esa zanahoria, porque tu sistema basal quiere la sobrevivencia. Eso lo dice la neurociencia. Entonces, y eso lo hago con una zanahoria o con un hilito de zanahoria. ¿Vale el esfuerzo por un hilito de zanahoria? No. Pero si me Pero como toda la zanahoria, ahí está. el fin justifica los medios al final, y al final termináis de repente, a mí me pasó con eso también, y terminé así como 1000 respuestas así de ejercicios, de 1000 respuestas, y las últimas eran todas copiadas, todas iguales. Bueno, pero espera, Entonces, claro, entonces ahí tenemos que dice, verlo. ya Sí, empieza más sí. la estrategia, Pero, entonces uno dice, los 5 primeros que lleguen, no sé. bueno, ahí hay que moderarlo. Y en ese aspecto Sí, saber, y nuevamente, todo tiene sus limitaciones. Mm. En ese aspecto yo no me hago, yo parto del supuesto que todas las pruebas se las comparten. Yo parto del supuesto que todas las preguntas las sociabilizan. Entonces yo aprovecho esa instancia para ponerles preguntas donde sí o sí tienen que discutir. ¿Cachai, no? Hay profesores que dicen no, que tienen que prender el monitor, voy a poner un software para ver si los ojos los desvió de la pantalla, si ojeó un ojo, porque eso existe. Y muchos colegas lo defienden. Yo le digo, pero ¿por qué? Si el aprendizaje es social, si están todos con el WhatsApp activo mientras tienen activada la pantalla del computador, aprovechemos eso y saquémosle el rendimiento y que las instancias de evaluación vayan ocupando eso, lo ocupen. Entonces, y ahí digamos que, entonces, por ejemplo, muchas de las pruebas que yo estructuro, yo lo mando con link para que vayan a ver un libro. En la misma prueba, vayan y vean el link. Ahí está. Y quedan las planteadas las preguntas que son todas de desarrollo. Entonces, con eso yo no compito para que no vean el libro. Es más, yo le estoy diciendo, vean el libro y vean este libro. Y si quieren, apóyense con otros libros, pero cuando se apoyen, cítenlo. Entonces, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué le estoy enseñando? A revisar literatura, a citar correctamente, a validar la fuente que ustedes sacaron de otro lado, y estoy generando otras competencias mientras yo estoy enseñando patología. Y no me perturba el problema que discuten, porque para mí no es un problema que conversen entre ellos, para mí no es un problema que whatsappean, para mí es una oportunidad para que discutan lo que yo quiero que discutan. ¿Te fijas? Entonces, y es un poco lo que tenemos que ir también haciendo el tránsito, ¿ya? De lo que implica esto. Las pruebas cuando yo las hacía en el aula era con computador y que revisaran toda la literatura. Si quieren revisar los cuadernos, que los revisen. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si lo que uno quiere como profesional es que gestione la información, no que repita. Más aún cuando en 5 años más va a haber otro diciendo otra cosa. Entonces, esa es la situación que uno tiene que también estar generando instancias para ello, para promover la discusión. Yo le digo, yo promuevo la desconfianza de todos. Busquen argumentos en contra de lo que yo acabo de decir. Y ahí empezamos a buscar esto. Rodolfo, creo que ibas a comentar algo. Sí, profesor, permíteme discrepar de ti. Mira la patudez mía. Sí, permíteme discrepar. Claro que el pensamiento mío es jurásico, medio arqueológico, pero ¿qué va? Ya estoy viejo. Lo que pasa es que discrepo de ti cuando tú dices, cito textual, afuera ocurre el aprendizaje, no en el aula, del pensamiento sincrónico, tomado yo de tus palabras. Sí, muy y bien, enseguida dice, la sincronía es la mejor instancia de motivación. Yo creo que la sincronía es la mejor instancia de aprendizaje. Más motivación, más lo demás. Porque tanto en cuanto sepas tú darle el mensaje a tu alumno, los haces pensar, los haces analizar y los haces aprender y aprender, internalizar ideas y conceptos. Luego el trabajo sincrónico va a reforzar eso y es probable que aprendan cosas nuevas, pero uno no exclusivamente. Lo segundo, por eso discrepo de la zanahoria. Yo soy partidario del garrote, porque las reglas de conducta, las normas, si solamente mantienen un concepto, una idea, da lo mismo cumplir, como dijo Gigla, lo compró mañana, pasado mañana. Y ese garrote está dado por la calificación, que el tipo sienta la coercibilidad
Sí, de que, ¿no es cierto?, su trabajo tiene que hacerlo porque será calificado, correcto. y que me lleva al tercer problema, Ah, que es la periodicidad, es decir, ¿cuánto tiempo voy a tener en el semestre de 16 semanas con los alumnos con ese trabajo autónomo? Si tiene que hacer otra cosa, además de me sobrecargarme a mí como profesor. ¿Y correcto. qué validez tiene si yo le hago 2 o 3 trabajos frente al cúmulo del semestre? O sea, ¿dónde está el punto medio? ¿Dónde está aquello que tú dices? ¿Qué cantidad de trabajo necesito para que efectivamente ocurra un aprendizaje? Oye, Ya. mi pensamiento es arcaico, pero mío, pues lo Sí, que tengo. sí, Rodolfo, no, sí, acá estamos para discutir y retroalimentarnos entre las diferentes experiencias. Yo doy la zanahoria, pero doy un garrote también, por si acaso. Pero quiero contarte cómo muestro la zanahoria y cómo muestro el garrote. Aquí, por ejemplo, tengo en la presentación Ya, una serie de 6 sesiones, donde hay clase 1, 2, 3, 4, 5 y una evaluación de unidad, ¿ya? Yo hablo el concepto de las guías conceptuales, ¿ya? Si se fijan, las clases yo las divido acá. Aquí tenemos una estructura convencional. Entrego un tema 1, un tema 2, un tema 3, un tema 4 y una evaluación. Pero no todas estas clases yo también las rompo. Por ejemplo, en la tercera sesión entrego yo una evaluación de tarea. La guía número 1 es la tarea número 1, ¿ya? Pero ¿qué tiene la gracia de la evaluación de tarea? Que básicamente son las mismas preguntas que le hice en la tarea. Yo les mando tareas, pero no les pido que me las envíen. Digo, no me manden las tareas. Si tiene dudas, yo se las resuelvo. Pero, ¿cuál es la gracia de que hagan la tarea? Es que saben que hay una evaluación que rescata casi las mismas preguntas de la tarea. Entonces, de algún modo, yo genero una instancia donde les digo, si tú haces la tarea, te va a ir muy bien en esta evaluación. ¿Te fijas? Está el incentivo en eso. Y está el garrote porque te tengo que evaluar. Si usted no hizo la tarea, se arriesga a sacarse un 0. Yo pongo 0 por si acaso, pongo 0. Yo claro. no premio el 1. Pongo 0. Entonces, si usted hizo la tarea, se puede sacar un 7. Si usted no hace la tarea, se puede sacar un 1 o un 0. Entonces, se fijan, aquí hay una instancia en la cual entrego una primera guía y después una evaluación de tarea. Después hagamos la clase 3, que ya no es tan larga, en la mitad del tiempo, una clase 4, una segunda guía y entregamos nuevamente eso. Y después viene un taller. El taller, ¿cuál es la gracia del taller? Es que emula la instancia de evaluación final. Entonces rescato conceptos de la guía 1, conceptos de la guía 2, les pido un poquito más y el taller entonces de algún modo entrega esta instancia de las cuales nosotros estamos entrenando de manera ascendente. Entonces hay una guía 1 donde ponemos cierto estándar, hay una guía 2 que pide un poquito más y un taller que vuelve a resumir esto. Ojo que la guía 2 también es evaluada en el taller es con nota, ¿ya? Entonces, como ven, por cada unidad yo pongo 3 notas. Evaluación de tarea, evaluación de taller y evaluación de unidad. Ojo, pruebas de desarrollo. Después discutimos todo lo que implica el tiempo y el desgaste que implica ahí. Pero en este momento, todo lo en amarillo, de algún modo, es la guía, es la evaluación de la tarea, es la zanahoria, creo yo, pero también hay un garrote inmediatamente. Porque si no hiciste la tarea, tú sabes que te puedes sacar. Entonces, siempre la primera unidad, siempre genera mucha ansiedad en los estudiantes. Porque, perdónenme lo coloquial, pero siempre creen que uno lo quiere cagar, ¿no? Que uno como profesor los quiere fregar, siempre los quiere perjudicar, siempre sienten eso, siempre sienten eso. Entonces, cuando se dan cuenta que la tarea, son las mismas preguntas de la tarea, chuta, ¿por qué no hice la guía? Después, cuando viene el taller, todos hicieron la guía. Algunos lo harán a última hora, pero todos llegan revisando la tarea. Pero ¿qué viene? Empieza a ocurrir el signo, la parte de la redundancia. Porque lo que yo evalúo en la tarea es lo de la guía, lo que yo evalúo en el taller viene de la guía número 1 y de la guía 2, entonces empiezo a generar este círculo de retroalimentación de la idea guiada, orientada, sostenida por la planificación, que en este caso corresponde al tiempo asincrónico. Y la evaluación de unidad, al final, nos dimos cuenta que tanto la guía que yo les pedí que hicieran, la guía 1, la guía 2, la evaluación de tarea y el taller, todo apuntaba a eso. Entonces, se generó una instancia en la cual cuando te das cuenta de que está la oportunidad de sacarte buenas notas, sí, solo sí, cumples con el proceso de seguir las guías, te das cuenta de que al final el proceso empieza a retroalimentarse positivamente. Entonces, por eso de aquí el valor de lo que yo les decía. No es planificar una clase, no es planificar el uso de una herramienta.
lo que yo planifico es la unidad. En la unidad está mi planificación didáctica. Y es aquí cuando yo empiezo también a integrar con los conceptos de las tecnologías con ellos. Pero para poder aplicar las tecnologías, uno debe tener la claridad de qué es lo que quiere enseñar y qué es lo que va a pedir y qué es lo que va a hacer. Yo le he mostrado respuestas de estudiantes de segundo año a estudiantes de especialidad de patología. Un caso X, cómo lo resuelven, los exámenes que piden, cómo interpretan, las derivaciones que hacen. Esto es una respuesta de un cabro de segundo año. Y los estudiantes de especialidad dicen, quedan impresionados. ¿Y esto de segundo año? Sí, pues. ¿Y dónde está? Es que el secreto para mí es esto. En ir generando instancias de guía, exigirles, el garrote está en la prueba, ese es el garrote, solamente instancias brillantes, nomás ofrezco las 5 décimas, que han sido muy pocas por si acaso, pero en realidad está justamente ir ponderando esto. Entonces, y por otro lado, casi todo pesa lo mismo. La tarea pesa el 30%, el taller pesa otro 30% y la evaluación de unidad pesa el 40%. O sea, si yo no hice la tarea, por mucho que me vaya a evaluación de unidad, puedo fregar la unidad. Si yo me porto mal en el taller, puede fregar la otra instancia. Entonces se dan cuenta que todo tiene una ponderación. Entonces aquí yo no hablo de coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3, hablo de ponderaciones, y eso, digamos, le da valor a cada una de las instancias que se han considerado. Entonces, a esto también, a estas clases, se fijan, a esta estructura, se interviene generando estas instancias como estamos viendo acá, donde también es importante la retroalimentación. Fíjense que la retroalimentación yo lo hago antes de la prueba. No lo hago después de la prueba. Lo hago después de la prueba, pero primero lo hago antes de la prueba. ¿Por qué es interesante hacerlo antes de la prueba? Porque llegan estudiados. Entonces, cuando llegan a la clase, al día de la evaluación, no es ya saquen una hoja o respondan las siguientes preguntas, no. ¿Qué dudas tienen? Revisemos la tarea 1. Estos errores fueron los que cometieron. Ah, profe, pasó aquello. Y al final la retroalimentación, que termina siendo una actividad tremendamente activa, muchas preguntas, muchas respuestas, mucha orientación, los guío hacia qué fue lo que contestaron mal, cuál fue el error más repetido, cuál fue el concepto claro, cuáles fueron las respuestas brillantes. Esa retroalimentación a nosotros nos toma entre 45 minutos a 1 hora. Llega el momento de la evaluación, entre comillas, sin duda. ¿Y hace la evaluación? ¿Cuál es el problema hacerlo antes? Si es el momento en que llegaron mejor estudiados para enfrentar ese momento de preparación. ¿Por qué aumentar la ansiedad y dejarlo para después? Para ver si les fue bien o les fue mal. Si el rigor uno quiere que les vaya bien y contesten bien. Después viene la retroalimentación final. Y ahí vienen todas las quejas mías. Sí. ¿Qué les dije el error repetido? Y la mitad ha cometido el mismo error. ¿Dónde está su procesamiento? ¿Dónde está su proceso analítico en cuanto a las observaciones que estamos haciendo? Y ahí viene todo el discurso técnico y muchas veces duro de lo que implica el proceso de retroalimentar, irlo retroalimentando de esta instancia. Pero sí, Rodolfo, yo comparto absolutamente lo del el incentivo, pero este incentivo tiene un garrote detrás, ¿ah? Y el garrote es justamente las notas, porque los cabros corren con notas, ¿ah? No tenemos una comunidad que estudie espontáneamente, no es la idiosincrasia de nuestro estudiante, y hay que darle este incentivo, incluso hasta en el diplomado, entre ustedes. Van a hacer las tareas para sacarse las notas, y van a ver los videos porque saben que hay preguntas de ahí, y es algo que va a ocurrir, porque también ha ocurrido acá históricamente en nuestro diplomado. Entonces, esto, digamos, un poco para que vayamos también proyectando y dimensionando lo que implica este tipo de dinámicas que apuntan a ello. Entonces, como ven acá, en este esquema, hay 2 estructuras. Abajo en gris, la convencional. Fue como a mí me formaron. Y la pongo en gris. Pero ¿cuántas veces nosotros generamos instancias de entrenamiento asincrónico y entrenamiento sincrónico? Si se fijan, el taller está contemplado como una actividad sincrónica. Las guías como una actividad asincrónica. ¿Ya? Y las guías muchas veces son ejercicios, aplicaciones de las clases anteriores. ¿Ya? Por ejemplo, hace un rato interpretamos un gráfico. Y ese gráfico tenía ciertos parámetros. Y ahora yo le agregué para que modificaran el gráfico si alteramos este y este y estos parámetros. ¿Cómo modifica la curva? Interprétela, justifíquela, bla, 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 bla. Entonces siempre le voy pidiendo un poquito más. Y es un poco el desafío docente. Entonces, aquí un poco lo que podríamos estar viendo en torno a ello, ¿ya?
No sé si hay otro comentario en cuanto a lo que estamos comentando acá en este ratito. ¿Ya? Quedan algunos breves minutos antes de terminar. Entonces, no basta tener claridad sobre uno y otro concepto, sino el real trabajo es realizar la combinación entre uno y otro. Uno define rutas de aprendizaje y por eso visibilizar el concepto de la unidad yo creo que es estratégico. Nuevamente, no es suficiente pensar solamente en una instancia. Nosotros tenemos que pensar en el paquete completo. Cómo yo los voy a motivar, qué tareas les voy a dar, qué instancia voy a generar intermedia, cuáles son intermedias presenciales, cuáles son tareas asincrónicas, cuáles son las que van a generar instancias de retroalimentación, cómo yo los voy a ver, en qué momento voy a considerar la retroalimentación, cómo voy a medir esa prueba, entonces la prueba final de unidad. Entonces recuerden que ahora hablamos de cumplir competencia, entonces el estudiante tiene que ser competente en. Imagínense que yo tengo que pedirles que prescriba un medicamento. En una primera unidad, yo les pido que digan el medicamento, el gramaje y si está bien explicado al paciente. Y evaluaré cada ítem, si el analgésico es suficiente, si el gramaje o la dosis es suficiente, si le dijo bien al paciente. En la primera unidad, yo les digo a los muchachos, por si acaso en la primera unidad evalúo cada ítem. Pero al término del curso, la evaluación se reduce a si está bien hecha o está mal hecha. ¿Tiene un 7 o tiene un 1? Porque a esta altura, que es de egreso de nuestro programa, no podemos permitirnos recetas mal hechas, recetas con gramajes que no existen, o con formas que estén mal indicados para el paciente. Entonces también hay un sentido de progresión dentro de la unidad, pero también dentro de lo que implica el semestre. En un momento le exijo 1, pero en un momento le exijo 5. Y en un momento estará bien en su parcialidad, o en otro momento estará bien en su totalidad. Y ahí uno tiene que ir viendo y evaluando y graduando, justamente generando esa instancia. Entonces uno habla de rutas de aprendizaje. Y las rutas de aprendizaje pueden estar en cualquier lado. Acá, por ejemplo, cuestionarios de entrada, evaluaciones diagnósticas. La evaluación la puedo planificar de manera previa, que lo contesta en un Google Form, mando un cuestionario, un par de preguntas, un foro, o lo puedo hacer presencial. El video explicativo lo podemos ver en conjunto, que eso se hace. Yo les comenté que hice un curso de cine. El curso de cine veíamos videos en conjunto, pero también les puedo pedir un video que lo revisen afuera. Ver un video, entre paréntesis, no es solamente ver 20, 30, 40 minutos. Tú puedes pedirle que revise del minuto 7 al minuto 10. Y no me interesan los 7 minutos previos ni los 80 minutos después. De 7 al 10. Y a partir de ello generar un problema, una pregunta y que lo responda. La pega es elegir ese video, ¿cierto? Y buscar ese video. A veces puede ser una escena de una película. En un curso de marketing me pasaron, nos pusieron ver un video de Woody Allen. Genial. Como ustedes eran de las áreas de la ciencia económica, estaban planificando asaltar un banco. Y al final terminan construyendo una galletería. Y les fue tan bien en la galletería que tuvieron que abrir franquicia. Y no pudieron robar el banco. Pero la película es genial, el sentido de marketing ahí está muy, muy bien explicado. Pero eso fue una estrategia de cómo poder verlo. La evaluación puede ser asincrónica o la evaluación puede ser sincrónica. Y ahí uno tiene que ir viendo y estimando. Entonces, la tarea es cómo planificamos esa ruta y cómo lo vemos. Por último, si me dan un par de minutos, ¿cómo seleccionamos recursos? Hay diferentes aspectos en los cuales tenemos que fijarnos para fijar un recurso, para definir el recurso. Primero, en función de los verbos que queremos que desarrollen. Si queremos que apliquen, que analicen, que crean, que evalúen, que recuerden, que comprendan. Entonces, siempre en lo personal, siempre yo busco instancias en las cuales ellos apliquen y los cuales ellos crean. Y por eso, una de las principales herramientas para mí es el sistema del Google Drive y la creación de documentos de trabajo, Google Docs. Yo creo que es genial. Yo creo una prueba, si son pruebas grupales, son 10 grupos, hago una prueba estándar, la copio 10 veces y la asigno a cada grupo de estudiantes. Y en el Google Doc yo veo inmediatamente, a tiempo real, lo que están contestando. A tiempo real. Y eso también me permite a mí intervenirlos tempranamente si es que se requiere.
obviamente hay otras instancias más. El momento de la creación también puede ser una presentación en PowerPoint, generar un video. Eso es básicamente diferentes estrategias en las cuales nosotros podemos estar generando instancias. Entonces, este diagrama sigue la taxonomía de Bloom y de algún modo te pone estas opciones en las cuales tú puedes generar instancias de acuerdo al verbo que tú quieres desarrollar en tu estudiante. Las tareas generalmente es que busquen algunos conceptos, pero les pido que apliquen. ¿Y cómo les pido que apliquen? Llevando a una situación puntual a un problema, un pequeño problema, y que lo resuelvan. Generalmente son modificaciones de la clase. No me interesa que repitan lo que dije en la clase, pero sí que lleven eso. Otro concepto que hay que tener presente cuando uno selecciona también depende del ancho de banda. Si vamos a pedir algo que requiere de mucha instantaneidad y no hay un buen ancho de banda en la comunidad, uno debe tenerlo presente. Por ejemplo, si yo quiero trabajar, por ejemplo, hacer un streaming por YouTube o por Zoom, eso igual requiere un ancho de banda que sea lo suficientemente contundente para que la instantaneidad ocurra. Que nosotros como académicos muchos lo tenemos, pero los estudiantes no siempre lo tienen. Incluso hay hasta académicos que tienen problemas de conectividad, o por localización, porque viven en Chuchunco, o porque no han podido disponer de una habilitación de esas características. Entonces, eso es algo que uno debe de tenerlo presente. Pero hay recursos que no te exigen tanto ancho de banda. Nuevamente, Google Docs. Google Docs es instantáneo, tú puedes estar contestando en el celular y recibe inmediatamente la otra parte de la información. Entonces, es más fácil planificar una reunión por Google Doc, es decir, un documento donde todos estén trabajando simultáneamente, a que se coordinen por Zoom, porque es mucho más demandante en cuanto a lo que implica las características del ancho de banda. Entonces, aquí hay dos características que siempre conviene tener presente. ¿Qué es lo que yo quiero que los muchachos hagan? ¿Qué es lo que necesito en cuanto a la instantaneidad al momento que lo hagan? Si yo les pido que los muchachos preparen una presentación o transmitan un video, ese video requiere de buen ancho de banda. Si no tienen buen ancho de banda, van a tener serios problemas para transmitir y va a afectar a la calidad, a la ansiedad del grupo estudiante y a la ansiedad de todo el grupo. Luis iba a comentar algo. No, profesor, no, solo que me di cuenta recién, Mauricio se salió y estaba tratando de entrar hace como 20 minutos. Ah, no lo vi nunca, chuta. Acabo de ver que me mandó un mensaje. Ya, bueno, ahí para la próxima voy a nombrar a varios coanfitriones para que me ayuden ahí a Hay ingresar un a consejo, colegas. profesor, Sí, dime. deshabilitar el... Espera. Sí, Hola. deshabilitarlo. Si al final esto igual que la sala, la puerta está abierta, que lleguen. Mientras no Excelente. tengan acceso de control, eso es una cosa que yo le he dicho a todos los colegas. Vamos a Deshabiliten, tomar, sí, total. vamos a tomar su consejo. Y así ingresan directamente. Bien, pues entonces esos son los dos criterios que se requiere de tomar. Entonces, y acá son las 19:35, si nos podemos quedar unos 5 minutos más, si me pudieran comentar respecto a su experiencia en cuanto al uso de recursos. ¿Qué recursos son los que han utilizado? ¿Qué problemas han tenido? ¿Y qué criterios utilizan para seleccionar un recurso tecnológico? En el caso de las asignaturas TIC, que son las que hacemos nosotros con la Giglia, tratamos de utilizar algunas que no están acá porque ocupamos entornos, en general son entornos colaborativos, ¿ya? Porque Giglia y yo enseñamos, como, por decirlo, a programar, ¿ya? A utilizar software. Entonces, hay muchas alternativas. Por ejemplo, ahora justo con la Giglia estamos analizando un software para que los niños programen y puedan colaborar en línea, escribiendo código al mismo tiempo y corrigiéndose entre ellos. Ah, pues Entonces claro, buscamos, su condición es de punta, bueno, obviamente vamos a tener problemas de comparación, así que, pero bien. lo otro es que le hacemos hacer tareas también. Yo les hago hacer muchos videos, que ellos me hagan una demo
que nos hagan demos de sus resultados y que lo expongan a sus compañeros. Entonces, también se produce y le Ya. enseñamos cómo hacer Álvaro, videos. ya, tú has hecho videos, Sí, 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 tú has hecho demos. sí. Ya, estamos bien entonces. Ocupa harto tiempo. O Sí, sea, pues, a eso me sabemos refiero. que para hacer 1 minuto son mínimo 3 horas. Correcto. Entonces nosotros sabemos, o sea, le pedimos no más de 1 minuto y le explicamos cuáles son las aplicaciones, cómo la tienen que Ya, ocupar, porque es toda una pega, o sea, solo hacer eso es ocupar una sesión completa para explicarle cómo hacerlo, digamos, cómo hacer la tarea. correcto. Em, ¿Qué otra? Bueno, muchos los cuestionarios del aula, con todos los módulos, términos paria, todas las habilidades Ya, posibles. bien. Eh, ¿Qué más, Giles? ¿Se te acuerda? Ah, bueno, A mí me gustan las Miro, preguntas de desarrollo y a él no. sí, a mí no. Ya, Yo ocupo mucho el Miro, me consigo todas las licencias posibles para los alumnos, todas, gratis. ya. Miro, Peer, Explain Everything, bueno, todo lo que exista les consigo las licencias porque nuestros alumnos, como ingenieros industriales, ellos, los empleadores, le piden habilidades concretas en Claro. algunos software. O sea, Power BI tiene que, y le mostramos un aviso del diario que dice, se busca ingeniero civil industrial que sepa utilizar tal software. Entonces le enseñamos ese software Ya, con perfecto. tareas chiquititas, de a poquitito, hacemos videos de los menús, escaleta vega, pero uno lo hace una sola vez, eso sí, los videos explicativos, y después se los entrega. Ya, perfecto. Mira, te voy a mostrar otra, solamente, fíjate, yo no me quiero extender tanto más, pero si no hay problema, nos podemos quedar unos minutitos. ¿Sí? Profe, perdón, Sí, yo debo Rodolfo. retirarme, tengo otra Sí, clase. Rodolfo. Muy bien. Y Bueno, una pregunta, ¿cuándo se entrega la tarea, la primera tarea? está en el aula virtual, ahí Ya, definido, ¿ya? ya. Hubo una tercera actividad que no pudimos resolver, pero le voy a mandar ahí una indicación, que es una tarea cortita, ¿ya? Para que puedan también hacerlo también dentro de esta actividad pendiente, ¿ya? Mira, lo que te quería compartir era, a ver, veamos. ¿Están viendo ahí? Ahí está. Este, por ejemplo, es una tarea voluntaria. Las tareas para mí son voluntarias. Y esta tarea voluntaria, que se asigna a un grupo, ahí está planteado lo que implica los trabajos, damos ejemplos con, no hemos hecho clase de SARS-CoV-2, pero les pedimos que apliquen conceptos en torno a SARS-CoV-2, un poco de ese tipo. Literatura que pedimos que revisen, y ahí, por ejemplo, estas son respuestas que ellos presentan de desarrollo, respuestas de desarrollo, y a veces, muchas veces les pedimos que dibujen y que inserten fotografía, hagan el dibujo, tomen fotografía e insértenlo. Es algo tan básico, muy alejado de lo que Álvaro lo estaba comentando en sus programas y en sus cursos, pero es algo que también pedimos hacer. Entonces, acá ellos tenían que indagar, buscar, dibujarlo, o tomar una foto e insertarlo. Y eso también genera una habilidad, parte de una competencia digital, y seleccionan aquí información y también les pedimos que dibujen y que comenten y que entreguen los fundamentos y respuestas. Entonces, este es un tipo de tarea que en algún momento le pedimos. Tarea voluntaria, aquí ellos no tienen la obligación de tener que hacerla. ¿Pero por qué las hacen? Porque después saben que se pueden sacar buena nota si lo hacen. Entonces, pedimos nota en la tarea y después, nuevamente, en un momento de evaluación, aquí construyen tablas, después les criticamos cómo construir una tabla. Por ejemplo, aquí no está especificado el criterio de comparación, que debería estar a la izquierda de la tabla, no está presentado. Entonces, les vamos enseñando eso. Después, cómo citar, y bueno, y hay diferentes elementos. Y esto genera siempre una instancia de creación. ¿Se fijan o no? La selección múltiple, es verdadero y falso, no permite crear. No te da opciones a la creación. Entonces, pero cuando tú les pones en esta matiz, obviamente tú le estás pidiendo que creen, que diseñen. Pedir un video, yo siempre digo, pedir un video es harta pega, mucha pega. Más encima que hay estudiantes que son súper
riguroso y exigente. Entonces, eso es algo que uno también debe dimensionarlo, porque yo pedí video 2 años, después dejé de pedir video y yo me puse a hacer video. Entonces, eso es algo que uno también debe dimensionar y ser muy empático, porque por mucho que tú le pides que es simple, para el estudiante siempre es una nota que lo puede salvar o que lo puede perjudicar. Creo que Luis iba a comentar algo. ¿No? Ya. ¿Algún comentario final ya para cerrar esta instancia? Profesor, Sí, en Andrea. realidad, más que un comentario, le quería preguntar sobre la tarea, porque la leo y no me queda clara. Hablando de la zanahoria, tener buena nota y todo eso. A mí me Ya. gusta que me vaya bien, entonces, Sí, la muy verdad es bien. que no entiendo la tarea. Ingresé al aula, la leo, hay que ver el video y en relación al video voy a tener más clara de qué se trata, porque Sí. no sé si alguien más la leyó y entendió. Sí, espérame acá, estoy tratando de acceder. Sí, eso consiste en hacer una infografía. Primero, todos sabemos que es lo que es una Sí, infografía, ¿no? Ujú. sí. Ya. Yo no sé qué es una infografía. La infografía es como un estilo de, podríamos decir como un póster. No es suficiente el concepto de póster, pero es como un póster que tiene una estructura, una secuencialidad que te va dando herramientas conceptuales en torno a lo que tú quieres transmitir, ¿ya? Podría ser como un póster educativo, ¿ya? Si lo decimos muy en simple. Hay software para hacer infografía. Las infografías que me tocaba hacer, yo lo he hecho en PowerPoint y quedan re bueno. Y eso, digamos, es básicamente lo que implica el recurso que se le está pidiendo que entreguen. Acá dice, dice, de lo revisado, además de la revisión del video preparado y dejado a disposición de ustedes, deberá identificar 3 recursos que cumplan con las características mencionadas. Este es comunicación, trabajo colaborativo online y evaluación. La comunicación es cómo se genera esta instancia, ¿cierto? De comunicación, si damos un ejemplo, puede ser el mismo streaming. Trabajo colaborativo, si elegimos una herramienta de trabajo que permita ello. En este caso, por ejemplo, lo que yo le he ejemplificado a través de Google Docs. Y la evaluación, ¿cómo generaríamos la instancia de evaluación? Entonces, básicamente es eso. Una vez identificado por medio de una infografía, estructura la información incorporando su potencial pedagógico. Es decir, cuál es el rol pedagógico de las instancias que tú elegiste, ¿ya? Con su fortaleza y reconociendo quizás también las debilidades. El ecosistema de recursos es lo que yo les mostré en esas diapositivas en rosado, donde aparecían diferentes elementos tomando como eje la taxonomía de Bloom, para poder entonces señalar ahí las características que ustedes quieren en función de lo que están hablando. Ojo, nuevamente, el enfoque del pensamiento de unidad yo creo que es más útil. Creo que permite contextualizar mejor dónde yo inserto esto. Si yo pienso en una clase y donde yo tengo que crear todos estos elementos en una clase, es agobiante y demasiado pretencioso. Si yo pienso en una unidad, que son varias sesiones de trabajo, yo en una instancia puedo crear un recurso, en el segundo puedo jugar otro recurso, trabajo colaborativo en otro recurso, y ahí podemos irlo diagramando. Y ahí en la idea ahí aparecen unos links en cuanto al donde poder sacar ideas para la infografía, qué recursos existen disponibles para construir la infografía, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en lo que estuvimos conversando en este rato, estuvimos centrados principalmente en lo que es la planificación didáctica, ¿cierto? Y tratamos de ver dónde podrían insertarse ese elementos. Dimos ejemplos, lecturas de video, dimos ejemplos con trabajos grupales, ocupar Google Docs, o ocupar reuniones por streaming, y otras diversidad de recursos. Y la idea es que eso lo visibilicen dentro de este mapa general y vean también los otros recursos que estén ahí disponibles, muy también de acuerdo a lo que ustedes han podido procesar en su propia experiencia académica. Eso sí sería, digamos, lo relevante. Y también vayan pensando en cómo modificarían su trabajo. O sea, a lo mejor varios de ustedes ya tienen muy buenas experiencias. Muéstrenos ejemplos de eso.
Algunos sienten que tienen que hacer mayor intervención. Veamos cómo lo harían, si estos son ejercicios básicamente que queremos ver para poder comentarlos después. No sé si te estoy aclarando. Sí, quedé un poco más clara. A lo mejor que también viendo el video también voy a Sí, y interiorizarme más en el tema. cualquier pregunta, obviamente, en el foro y en el correo electrónico vamos a estar disponibles, ¿ya? Ok, gracias. Bien, más preguntas, comentarios. Tengo que cambiar todo lo que hago ahora. Chuta. Tranquilo. Bueno, No, no te Eduardo, van a dar zanahoria, no te van a dar zanahoria. Al profe Pero, Rodolfo, profe, para que no se quede con la duda de los videos, encontré y armé una rúbrica tan buena para los videos. excelente. Muy bien, Porque al Nos fin, vemos, cuando hasta uno le luego. entrega la rúbrica, los alumnos se relajan un poquito. Weón. chao, bien, Rodolfo. excelente. Chao, chao, Chao. chao. Muy bien. Chao. Chao, Rodolfo. Sí, excelente, Álvaro, eso, porque efectivamente son elementos que ayudan a asentar Sí, la idea sí. que se está viendo. Pero, Sí, y pero a bueno, veces les mostramos los videos de los semestres anteriores, de qué han hecho ya, sus compañeros. Entonces, para que ellos vean, este video tuvo un 7, bien, este video perfecto. tuvo un 4. Excelente, Entonces excelente. ellos saben inmediatamente cómo hacer el fine tuning. Bien, muy bien, muy bien. Pero ¿sabes Excelente. lo que me ha resultado súper bueno? Ajá. El que hagan sus compromisos de trabajo por video. Cuando trabajan Ah, en bonito. grupo, ellos se tienen que grabar. Yo me comprometo a colaborar con mi equipo en los siguientes entregables. Ah, bien. Entonces después, cuando tienen conflicto, yo les muestro sus propios videos. Muy bien, muy bien. Bonito, bonito compromiso. Eso sí, efectivamente está dentro de las sugerencias. El Los contrato, el compromisos, contrato solemne, les digo el yo. Sí. contrato, justamente. El contrato se le llama. Así que muy bien, Álvaro. Estamos súper bien entonces. Bien, pues más ¿Ya? preguntas, algún comentario. Lamento la extensión. Tiempo consumió la parte de explicación de cómo iba a ser el curso, ¿cierto? Y esperamos para la próxima ser más respetuoso del tiempo que nos compete, ¿ya? Cualquier pregunta al correo electrónico rodrigo.fuente@ue.cl y el foro que también vamos a estar revisando, ¿ya? Bien, Ok, ya, profesor. listo. Muchas gracias. Estamos viendo la Ya. Gracias. cámara. Gracias. Chao, Chao, colegas. Chao. que esté muy Chao. bien. Chao.